Hola, buenos días y buenas tardes al otro lado del Atlántico. Hoy les voy a tratar de comentar cómo se desarrolló esto de la salendoscopía, que tiene muy poquito tiempo, tiene 30 años más o menos, un poquito más de 30 años. Eh, el conocimiento de la historia es el principio para la creación de una identidad. Es así como el primero en nombrar glándula salival por este nombre fue un anatomista, Andreas Vesalius, en los 1500. Por otro lado, el desarrollo de la historia de la endoscopía nace con el famoso conductor lumínico de Philippe Bossini, que es un obstetra de Frankfurt, que diseñó estos endoscopios que se iluminaban con espejos y con velas de luz para entrar a las cavidades. También lo de la litiasis, lo primero que tenemos en describir una litiasis salival fue Hermann Kuttner en el año 1896, cuando estudiaba la salinitis inflamatoria y encontró litiasis en las glándulas salivales. ¿Cuál es el problema? Estudios postmuertes presentan aproximadamente el 1% de los pacientes tienen litiasis en alguna de las glándulas, pero solamente se ha estimado que el 54 por millón por año van a desarrollar síntomas. La litiasis es el 66% de la patología obstructiva de las glándulas salivales y es responsable del 50% de las patologías de la glándula salival. Es más frecuente en varones entre 30 a 60 años y poco frecuente en niños, alrededor del 3%. Y el 80 a 90% de ello ocurre en la glándula submandibular. Este es el problema que tenemos. Pero, ¿por qué conservar la glándula? Ya Arturo nos mencionó que tradicionalmente hacíamos un manejo conservador, ese manejo conservador que terminaba muchas veces atrofiando la glándula, o cuando era tan importante, hacíamos cirugía. Y la cirugía tiene las complicaciones que todos sabemos de daño de nervios, cicatrices y deformidades producto de la cirugía. Cirugías que son bastante más complejas en una glándula inflamatoria que en una glándula tumoral para la preservación de los nervios. ¿Y por qué también la conservación de las glándulas? Porque evita la insuficiencia salival que puede llegar hasta un 35% de reducción de la saliva en intercomidas cuando uno reseca una glándula submandibular. Entonces, lo que se preguntó hace más de 3 décadas, ¿qué hacemos para conservar la glándula? Si la mitad de la patología es producida obstructiva y un porcentaje muy importante era por litiasis. Así se inició emulando otros lugares del cuerpo, la litotripsia y la extracción de cálculos con instrumentos sin visión directa, ayudados muchas veces solamente por ecografía. Ahí es cuando nace la cialoendoscopía, que pretende imitar otros lugares del cuerpo humano, el cual usamos endoscopio, para retirar cálculos. Pero esto tenía grandes problemas, porque claramente no es lo mismo un esófago que los conductos, que vamos a ver los tamaños una vez que vamos a la anatomía en la próxima charla. El tamaño de la papila y la dificultad para pasar la papila sin traumatizarla es algo que se fue desarrollando durante este periodo de producción del endoscopio. El calibre de los conductos, el diámetro del endoscopio, la calidad del endoscopio, los números de píxeles que puede tener un endoscopio y las limitaciones de maniobrar el endoscopio en sistema ductal debido a anatomía, tiene ángulos agudos, y el endoscopio en sí, que sea flexible o no, la correcta visibilidad en el sistema ductal, que depende tanto del sistema de irrigación como de la continencia de la papila que veremos en el desarrollo, ya que el conducto está colapsado en forma natural, similar al del esófago. ¿Cuáles fueron los pasos del desarrollo de la celoendoscopia? Y como la conocemos ahora. ¿Cómo logramos llegar a esto? Los primeros en reportes de la introducción de un endoscopio en un conducto salival data recién del año 1990, o sea, solamente hace 3 décadas. En forma simultánea en Berlín, Alemania, el doctor Peter Gulach, y en Francia, el doctor Philippe Katz, son los primeros en tener algún tipo de reporte al respecto. Gulach en Berlín, usando un endoscopio de 1,6 milímetros, logra fragmentar y retirar cálculos de una glándula salival. Por otro lado, Katz, por su parte, usando una fibra óptica desnuda de
0,75 milímetros, realiza una cialoendoscopía y la reporta. Por otro lado, en Israel, como ustedes verán, en todas partes del mundo empiezan a aparecer reportes. El doctor Oded Nakhlieli, el año 94, describe la extracción de cálculos en una parodia con un artroscopio de 2,7 milímetros, pero tenía que marsupializar y dilatar el conducto por el tamaño del endoscopio. El año 95, el doctor Francis Mancher, quien ha sido, yo diría, el más importante, no solamente en el desarrollo de la técnica, sino que también en el desarrollo de la masificación, y ha logrado juntar a la gente, a todos estos especialistas que estoy nombrando, para el desarrollo de la técnica. El año 95, él, luego de visitar al doctor Heinrich Iro, otro hito en el desarrollo del manejo de la patología de las glándulas salivales, lo visita para entrenarse en ecografía y en litotripsia extracorpórea, asociado a instrumentos urológicos que existían en ese momento, que ya tenían bastante tiempo de desarrollo, para retirar los cálculos, pero no tenía ningún control endoscópico. A él se le ocurre en ese momento empezar a usar el endoscopio relacionado con ya lo que ya había visto, y que permitiría evaluar no solamente el gran conducto, sino que evaluar todos los conductos con un canal de trabajo para introducir pequeños canastillos. Antes se usaba el endoscopio y no tenía canal de trabajo, se metían en forma, digamos, poco visible los canastillos para poder atrapar los cálculos. Entonces él piensa cómo hacer visión y también extracción de los cálculos. Él desarrolla la primera ceroendoscopía con una fibra desnuda de 0,5 milímetros en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausanne. Primero fue en cerdos vivos y luego en pacientes. El sistema era muy complejo por la flexibilidad de la fibra y la imposibilidad de irrigar, sobre todo lo complejo de pasar los canastillos, lo que hacía muy difícil las intervenciones. Marcha conoce un tiempo después al doctor Jacques Belanger y Gerard Barkey, pioneros en la fetoscopía. Ellos le proponen que cambie a un endoscopio semirrígido en vez de tener uno rígido. Antes de tener uno muy flexible y a uno semirrígido, lo que permitiría poder tener mayor maniobrabilidad a la hora de meterse al endoscopio y poder hacer algunas otras maniobras para retirar los cálculos. Entonces, basado en esto, luego de algún tiempo le desarrolla los endoscopios modulares. Los endoscopios modulares que tienen la ventaja que tienen un canal de trabajo y un canal donde meten la fibra endoscópica. Entonces, con el canal de trabajo estos existían en varios tamaños, desde 0,7 hasta 1,3, y permitían poner la fibra y en ese momento irrigar era importante, pero no se podía irrigar y además poder trabajar. Esto era el gran problema, cada vez que se dejaba de irrigar, se nos colapsaban las paredes y no se lograba ver absolutamente nada. El problema de la irrigación con la marsupilización era bastante complejo porque se perdía gran parte de la fuerza de irrigación y casi todo se volvía hacia la zona donde marsupilizaba, entonces no lograban. Entonces Marshall diseña, y en otros lugares del mundo también, dilatadores que son progresivos para lograr tener un suficiente tamaño para poder introducir el endoscopio y tener una buena complacencia y cierre a nivel de la entrada para permitir una buena irrigación. Además, que con eso lograba una buena funcionalidad de las glándulas, tratando de evitar estenosis en la zona donde se marsupilizaba. Continúa la exploración de los conductos salivales con un endoscopio americano de 1,5 milímetros, similar al nasofaringoscopio, que tenía un canal de trabajo que permitía irrigar y obteniendo imágenes de pequeños ductos proximales, pero seguía siendo muy engorroso pasar un canastillo urológico u otro instrumento sin irrigar. Es así como terminamos con el nuevo endoscopio o los endoscopios modernos que tienen la gracia de se puede trabajar, irrigar y ver a la vez. Así, con esto nacen los all-in-one, que hay distintas marcas que nos permiten tener un canal de trabajo, un canal de irrigación y obviamente la fibra, que es el que usamos actualmente
para hacer procedimientos en las glándulas salivales. Aquí un resumen de cómo desde el año 90 empiezan distintos médicos que se van repitiendo, el doctor Naileli, el doctor Iro, el doctor Ito, Marshall, y si seguimos hasta llegar al 2004-2007, siguen siendo los mismos que lograron junto a la industria endoscópica en distintos lugares del mundo desarrollar primero endoscopios flexibles, después semiflexibles, que son los ideales, con un canal para la óptica, un canal de trabajo y un canal de irrigación. Y paralelo a esto, ya teníamos el ejemplo de la endoscopia urológica que extraía cálculo, así que se fueron diseñando, inicialmente se usaron los mismos y después se fueron diseñando en forma exclusiva para este tipo de procedimiento, dormias, pinzas, balones que permitían dilatar algún conducto y incluso el uso de el láser que permite fragmentar los cálculos dentro del conducto cuando son muy grandes y así evitar tener que hacer cirugías mixtas o tener que sacar una glándula porque el tamaño del cálculo es extremadamente grande. Por otro lado, como lo comentaba anteriormente, el doctor Francis Manchan logra juntar a muchos especialistas de todas partes del mundo para desarrollar un lugar de entrenamiento en cialoendoscopía. El año 2002 se inicia este curso que es hasta la fecha y que ha logrado formar la gran masa de especialistas en todo el mundo. El año 2012, ya por primera vez 250 médicos de 45 países se reúnen en Ginebra con la primera conferencia internacional de cialoendoscopía. Esto indicaba que se había alcanzado una masa crítica de especialistas que se ocupan de las enfermedades de las glándulas salivales e interesados en la cialoendoscopía, asegurando así el futuro de la técnica. Ahora, ¿cómo era la curva de aprendizaje? Hay varios reportes al respecto. Y los reportes van desde los 25 procedimientos, que es el menor que encontré, hasta 50 procedimientos. Aparentemente se produce entre el 25 y el 30% un cambio en el éxito del procedimiento y además una disminución importante del tiempo en que se desarrolla el procedimiento. Pero ahora les quiero contar cómo fue nuestro desarrollo en clínica alemana. Dos miembros del equipo viajan a Ginebra, Suiza, en octubre del 2016. Aquí en Suiza asistimos junto con el doctor Zanoli, asistimos al curso en que era dos cursos en realidad, que uno que se llamaba curso hand-on para principiantes y un segundo curso avanzado. En este curso era curso teórico, videos y cirugías en vivo. Aquí vimos los primeros webinars antes de la pandemia en forma muy intensa a distintas partes del mundo, Israel, Hong Kong y España, India, en que en forma simultánea se hacían cirugías para nosotros. Además de ellos teníamos entrenamientos en fantomas en uno y después logramos ir a hacer endoscopía en cabezas de cerdo. También en la actualidad se hace un curso de ecografía para el manejo de esta patología. Y gracias a las gestiones del equipo, con la dirección de la clínica, logramos la adquisición de 2 endoscopios y dilatadores e insumos. Un endoscopio diagnóstico con un canal de trabajo y el otro que tenía irrigación y el canal de trabajo que es el que usamos en la actualidad. Así fue como en abril de 2017 realizamos las primeras 2 cialoendoscopías. Una celulititis actínica por radioyodo y una celulitiasis parotida combinada. Luego del inicio de nuestra serie, en que participan todos los miembros del equipo, acudimos a un nuevo curso en Filadelfia, en octubre del 2019. Y fuimos invitados y representados por el doctor Luis Zanoli en una conferencia internacional que se desarrolló en Dubái, y que fuimos invitados a presentar nuestra experiencia, que pronto el doctor Zanoli nos contará. Y es así como desarrollamos la técnica, pero
como siempre, lo más importante en este tipo de trabajo para el correcto desarrollo en el trabajo, es un trabajo de equipo. Es así como nos hemos desarrollado en equipo desde siempre y yo creo que eso nos hace que tratemos de desarrollar todas las técnicas en conjunto y lo pasemos muy bien. Muchas gracias.